Buen día, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora estará viendo esto, profe, pero espero que tenga un buen día, que esté bien y bueno, que se cuide. Mi nombre es Fátima Galeano y el tema que elegí es lenguaje, lengua y habla de Saussure. Bueno, en el texto de Saussure comienza eh, con la definición de la lengua. Y bueno, utiliza una palabra para expresar sus ideas, la cual es desnudo. Y se la suele considerar como un objeto lingüístico concreto, o también se lo puede ver como sonido, como expresión como expresión de una idea, como correspondencia al latín, que significa nudum, entre otras cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que para de Saussure, la palabra desnudo, eh, la persona, o sea, en este caso nosotros, le podemos dar infinitos significados. Lo que significa la palabra desnudo, su definición, lo que la persona, la primera imagen mental que se le aparece a la persona cuando escucha la palabra desnudo, que es lo que evoca esa idea, ¿no? A imaginar, pensar que hay una persona desnuda, como dice la palabra. También puede ser simplemente el sonido, la palabra desnudo, cuando yo lo digo desnudo, a eso se refiere con el sonido. Y bueno, estos significados varían dependiendo de la persona. Y de Saussure menciona que todos estos significados son válidos. Ninguno de ellos se prioriza por el otro. Y también menciona que dependiendo del punto de vista, o sea, el significado de la definición que la persona considere, el fenómeno lingüístico puede presentar dos caras, que una valga más que la otra. Primero, por ejemplo, las sílabas que se articulan. Por ejemplo, en la palabra desnudo, desnudo, ¿sí? La cantidad de sílabas que se utilizan para mencionar la palabra. Y bueno, estas sílabas son impresiones acústicas que la persona las puede percibir por el órgano que sería el oído. Es el medio por el cual nosotros podemos escuchar y percibir lo que la otra persona quiere decir. Y bueno, y estos sonidos que los produce el órgano vocal no existirían sin, bueno, por ende el mismo, nuestro órgano, el cual utilizamos para comunicarnos, y el órgano auditivo que las personas lo utilizan, o sea, que lo utilizamos para escuchar lo que la otra persona quiere decir. Por eso, sin estos dos órganos no existiría la comunicación hablada de parte del ser humano. Que por eso se caracteriza el ser humano, por una de ellas es por comunicarse, por su habilidad de comunicarse a través del habla. Y bueno, de Saussure también menciona que la lengua no se la puede reducir simplemente a el sonido. Simplemente utiliza estos órganos como instrumento o un vehículo por el cual la persona transmite sus ideas, pensamientos. Bueno, otra cosa que menciona es que el sonido es algo simple. El sonido no existe simplemente por la lengua, es algo que no existe, que es un instrumento, como ya lo mencioné, y no existe por sí mismo. Y bueno, el sonido es una unidad acústica compleja, forma una unidad compleja fisiológica y mental. ¿Qué se quiere decir con fisiológica y mental? Es que a través del cuerpo, el ser humano, a través de los órganos, que como ya mencionamos, el órgano vocal y el órgano auditivo, la persona utiliza la mente, o sea, una parte del cerebro,
que relaciona el sonido, la palabra, el sonido que expresa la boca, y le asocia por ejemplo, un concepto de una imagen acústica sería gato. Yo tengo un gato y automáticamente cuando escucho la palabra gato mi mente hace referencia al animal gato, un animal que yo tengo como mascota. Y bueno, mental, nos referimos de esta forma a mental porque es algo que se produce en la mente, psíquico. Bueno, de Saussure también menciona que otro de esos componentes es el lenguaje. Tiene una parcela social y una individual y no se puede concebir uno sin el otro. Por ejemplo, cuando decimos individual es la forma en la que nosotros hablamos, el lenguaje que nosotros utilizamos para expresarnos, y social nos referimos a que ese lenguaje se va construyendo en la interacción con otras personas. Bueno, otra característica del lenguaje es que es un sistema establecido, tiene una historia, va evolucionando con el tiempo y posee una institución actual, o sea, una forma de comunicarse única que tienen las personas. Por ejemplo, en el Uruguay. En el Uruguay nos expresamos de una forma diferente a través de diferentes sonidos, de diferentes conceptos, de diferentes jergas, de diferentes formas de expresarse en comparación a, por ejemplo, los japoneses o los chinos o los europeos. Nos expresamos de forma diferente porque el lenguaje es diferente. Bueno, el lenguaje posee historia, tiene un pasado, se va construyendo a medida que pasa el tiempo y no se puede no se puede anular lo que era la lengua pasada, por ejemplo, hace 1000 años en comparación a cómo es la lengua ahora. Todo es un proceso, va evolucionando, va cambiando, y a medida que va pasando el tiempo es como se evidencia ese cambio. Podemos compararlo con la lengua escrita, la forma de escribir de hace 2 siglos atrás es diferente en comparación a la forma de escribir que existe ahora, hoy en día. Posee una relación estrecha imposible de separar. Bueno, el lenguaje tiene diferentes objetos de estudios. No posee una ciencia que se dedique expresamente a esto y da paso a abrir puertas para diferentes ciencias. Por ejemplo, la psicología, la antropología, la gramática, entre otras. Por este motivo, de Saussure considera que la lengua se la debe considerar como una de sus muchas manifestaciones del lenguaje. La lengua posee una definición autónoma y un punto de apoyo. Bueno, ¿qué es la lengua? No se la debe confundir con el lenguaje. Es una parte fundamental del lenguaje y esencial. Bueno, la lengua es un producto esencial del lenguaje y posee un conjunto de convenciones esenciales para el lenguaje, adaptadas por el grupo social que permiten ejercer sus facultades los individuos. Bueno, el lenguaje es multiforme y heteróclito, fisiológico y psíquico. Pertenece al dominio social e individual. No se deja clasificar en ninguna de las categorías de los hechos humanos, porque no se sabe cómo desarrollar su unidad. Bueno, el lenguaje posee una facultad que nos da la naturaleza, mientras que la lengua es algo que se va adquiriendo.
y de Saussure lo considera que debería de quedar subordinada al instinto natural en lugar de anteponérselo. ¿Qué quiere decir esto? Que la lengua los niños lo van adquiriendo desde chicos, desde que, desde que tienen la capacidad de expresarse a medida que van avanzando en su evolución fisiológica, van creciendo a través de la escucha del órgano auditivo. Es como los niños van creciendo, van adquiriendo la habilidad de hablar a través de la escucha, y esto se va formando a través de la escucha y la repetición. Por eso se considera que los niños comienzan a hablar de forma tardía o temprana mediante el ejercicio o a través del apoyo que reciben los padres. Por ejemplo, si un niño no recibe atención, compañía de una persona adulta, es más difícil que adquiera la habilidad de hablar tarde más que temprano. Bueno, una de las funciones del lenguaje es el hablar. De Saussure menciona un ejemplo, así como las piernas están hechas para andar, para que nosotros podamos caminar, bueno, el habla está para hablar. Nuestro aparato vocal está hecho para hablar. Bueno, también menciona que el lenguaje significa miembro en latín, parte, subdivisión, una serie de cosas que en la articulación se la puede asignar a la subdivisión de cadenas para hablar en sílabas. La lengua es una convención y la naturaleza del signo en la que se convierte es indiferente. La cuestión del aparato vocal es secundario en el problema del lenguaje. Bueno, el lenguaje designar o bien subdividir las sílabas, la cadena de palabras habladas en sílabas. No es el lenguaje hablado natural para el hombre, sino la capacidad de constituir una lengua con un sistema de signos que correspondan a ideas distintas. Bueno, de Saussure también menciona a Broca, un autor quien ha descubierto que la capacidad de hablar está ubicado en la parte frontal, en la tercera circunvolución frontal izquierda. Las diversas perturbaciones del lenguaje oral están enredadas de mil maneras con el lenguaje escrito. En todos los casos de lesiones, de afasia o agrafia, es menor la facultad de preferir tales o cuales sonidos a trazar o tales o cuales preferir tales o cuales sonidos o de trazar tales o cuales signos. Bueno, se le atribuye a la lengua el primer lugar en el estudio del lenguaje, ya que la habilidad de hablar o la facultad de hablar se la adquiere desde niño. Es algo natural para el ser humano. La lengua es la que hace la unidad del lenguaje. En el acto individual es donde se permite construir el circuito de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, o sea, cada persona individual va adquiriendo sus habilidades para hablar. En su mente, en su cerebro, va almacenando allí todos aquellos conceptos a lo largo de su vida donde va entrelazando o va incrementando para así poder expresarse de forma cual o mejor, siendo así más o menos elocuente. En el acto de la conversación, o sea, del dialogar, se necesitan al menos 2 personas como mínimo para entablar una conversación. De Saussure menciona el sujeto A o la persona A
y el sujeto B o la persona B. La persona A puede transmitir el mensaje, la idea o la frase que quiera compartir con la otra persona, y el sujeto B es quien recibe eso a través de, bueno, la persona A utiliza el órgano vocal a través de su cerebro, de su mente, relaciona los conceptos, las frases, esa idea que quiere transmitir con la otra persona a través de lo psíquico, ¿no? Una vez formulado aquella idea, frase que se quiera compartir con la otra persona, el sujeto B recibe eso a través del órgano auditivo, lo decodifica en su mente, lo entiende, lo relaciona con sus experiencias previas a través del sonido, ¿no? Y entiende aquello que la persona le transmite para así luego responder, y así sucesivamente. El acto individual es el embrión del lenguaje. Todos los individuos ligados por el lenguaje reproducirán aproximadamente las mismas ideas, palabras, formas de expresarse de la misma comunidad lingüística. De esta forma, un ejemplo que dio de Saussure es que una persona, por ejemplo, alguien de Uruguay viaja a Francia y no conoce el idioma francés, van a quedar excluidos de el acto comunicativo porque este uruguayo no es capaz de comprender el idioma. Lo más probable es que pueda reconocer los sonidos, los signos, pero no entender lo que la otra persona quiera decir. El habla es un acto individual y el individuo es su árbitro. O sea, esto que quiere decir es que la persona cuando habla decide o no qué emplear en su discurso, qué elementos de la lingüística utilizar, cómo expresarse. Lo que hace que las personas hablen de la misma manera es el funcionamiento de las facultades receptivas y coordinativas. Es decir, la facultad de recibir los mensajes y de coordinar, organizar, procesar la información que recibe para luego transmitirla. Bueno, y la lengua es la práctica que obtiene la persona, el ser humano, desde niño, la va adquiriendo a través de la escucha. Por ejemplo, como dicen, la madre es el primer maestro, ¿no? Porque a través de la madre, de los padres, de las personas más allegadas, es que los niños van desarrollando su capacidad de hablar a través de cómo estas personas se expresan. Es como cuando el niño vaya a la escuela, por ejemplo, va a poder expresarse de tal y cual forma como lo hacen en la casa. Saussure menciona que la lengua no está completa en uno, es algo que se va formando, existe en las comunidades. La lengua no es una función del sujeto hablante, es el producto que el individuo registra pasivamente. Es esto que veníamos diciendo, de que el niño al escuchar su entorno familiar va adquiriendo, incorporando formas de expresarse, palabras, lo que escucha, para luego cuando quiera expresar una idea, una opinión, va a ser en base a esto que venía escuchando desde chico. La reflexión y la clasificación se utiliza una vez que la persona quiera expresarse. El cómo expresarse, qué palabras van a utilizar. El habla es un acto de voluntad e individual. Interviene la inteligencia. Bueno, depende de la persona el cómo utiliza el habla para expresarse, cómo utiliza los códigos de la lengua para expresar su pensamiento personal.
Los mecanismos psicofísicos permiten expresarse de esa forma. La parte individual del lenguaje es el habla, incluye la fonación y es psicofísica. La lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca todos sus efectos, pero el habla es necesario para que la lengua se establezca. Históricamente el hecho de hablar siempre estuvo, es el medio por el cual las personas se comunican, se expresan entre ellos y no están totalmente aislados del resto. Bueno, y todo esto que veníamos diciendo de que oyendo es como la persona a través de la lengua materna aprende a hablar. El habla es la suma de todo lo que dicen los individuos, es la suma de todo y es cómo se expresan. Sus manifestaciones son individuales y momentáneas. Bueno, profe, por acá dejo. Espero que esté bien. Le mando saludos. Cualquier cosa, mensajito. Nos vemos. Que pase bien.